Buenas, bienvenidos a nuestro episodio acerca de la diversidad y la inclusión en la educación. Bueno, hoy hablaremos sobre el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como DUA, en contexto en el cual surgió, su impacto en la inclusión y los desafíos que enfrentan las escuelas y los docentes para implementar este enfoque inclusivo. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Nos gustaría comenzar explicando que tiene su origen en la arquitectura con el DU, que es el diseño universal. Hace énfasis en el diseño de entornos aptos para el uso de todas las personas con y sin discapacidad, y no tener que estar después readaptando los diseños, ya que sería algo costoso. Por ejemplo, al pensar en construir un edificio, hay que tener en cuenta que además de escaleras, para su acceso podría ser necesaria una rampa para aquellas personas en silla de ruedas y para aquellos padres con un cochecito de bebé. El DU se rige por algunos principios como la igualdad de uso, en cuanto a que debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, ser tolerante al error, es decir, que reduzca los peligros y que requiera de bajos esfuerzos físicos. En fin, el DU se tomó como un modelo para el DUA, aplicando este mismo diseño universal, pero a la educación. Es por eso que el diseño universal para el aprendizaje, su objetivo es asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Se busca que el currículum sea diseñado pensando en las diferentes formas de aprender y no que se lo tenga que adaptar posteriormente. Por ejemplo, pensamos que en un mismo aula no todos vamos a aprender leyendo un texto. Se podría utilizar videos, audios, imágenes, entre otros. Bueno, ahora ya adentrándonos un poco en lo que es la educación en las escuelas, es sabido que por ley, específicamente la ley 26.206, estas instituciones deben proporcionar un aula heterogénea, es decir, acoger a niños con diferentes discapacidades. Sin embargo, también sabemos que en la diaria existen numerosos obstáculos que terminan generando lo que consideramos como integración, en lugar de algo propiamente inclusivo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre estos paradigmas? La discrepancia radica en que el primero, si bien acepta la diferencia, pero conlleva a una segregación, dado que es el alumnado el que sale del aula, no pudiendo de esta manera realizar y ser partícipe de lo que allí se lleva a cabo. Y como mencionaba antes mi compañera, el DUA no se aplica. La inclusión, por su parte, tiene como objetivo no solo la presencia en el aula, sino también la participación, permaneciendo siempre en el aula. De esta manera, el aprendizaje será personalizado y ajustándose a las necesidades individuales de todo el alumnado. Por lo tanto, no se centra en un alumnado y un profesor en concreto, sino que es una educación para todos, garantizando una educación equitativa y de calidad. Sin embargo, este último paradigma, que sería ideal que se pudiese cumplir y llevar a cabo, en la realidad no sucede como mencionamos antes. Y es porque hacen falta recursos, formación e información para y por los docentes. A colación de esto, también podemos hacer referencia a lo que Rocío, quien es terapista ocupacional, nos comentaba sobre el desconocimiento existente por profesionales y profesores cuando les toca trabajar con algún alumno con discapacidad. La misma afirmaba que si bien uno no aprende todo en la facultad y por lo tanto es cierto que falte formación, uno también es el responsable de seguir capacitándose sabiendo que todo el tiempo hay actualizaciones en cuanto a la ciencia. El decir me falta conocimiento es una excusa. También hablamos con Rocío acerca de los desafíos que ella percibe en cuanto a los recursos. Para empezar, las familias deben hacer frente a terapias las cuales son muy costosas y en algunos casos no pueden contar con acompañantes terapéuticas. Es por eso que destaca la importancia de la presencia de profesionales en las escuelas como psicólogos, que muy pocas veces hay vacantes. También comentaba que otro de los desafíos con los que se encuentra en su trabajo pueden ser las mismas familias de los chicos, a no querer asumir el diagnóstico de discapacidad de sus hijos, los cuales imposibilitan mucho su trabajo a la hora de querer ayudar. Nos daba el ejemplo de que en su escuela se ocupan de buscar pasantías personalizadas para las capacidades de cada alumno, pero que los padres buscan distintas excusas como el no dejar que su hijo ande en colectivo solo por miedo a que se pierda. Ella nota que con ese temor los limitan y la única forma de resolverlo es a través del diálogo, invitando a las familias a reuniones, haciendo informes y videos, para no recurrir solo a la libreta y decirle, estas son las notas y conceptos de tu hijo.
Lo que buscan es mostrarle algo más gráfico, que la familia pueda reflexionar sobre las posibilidades y realidades que se les puede ofrecer a sus hijos, y así dejar de tratarlos como unos eternos niños. Bueno, acá citando un poco de lo que decía el psicólogo y filósofo Jean Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Me parece interesante tomar esta frase, ya que, como mencionaba mi compañera anteriormente, muchas veces los padres no reconocen que su hijo presenta alguna discapacidad y tratan de privatizarlo de muchas cosas, ya sea del temor que le pase algo o porque los consideran demasiado inocentes. Esta misma negación de la que estamos hablando repercute en un ámbito social del niño, ya que por la falta de educación, tanto en la casa como en un instituto, perjudica la adaptación del niño en este entorno. Por ello, a los niños sin acompañante terapéutica se les dificulta la integración a un entorno de juegos o de compañerismo. Bueno, hablando de todo un poco, le damos mucha importancia también a los medios digitales en la implementación del DUA. A diferencia de los medios tradicionales como los libros, videos, los medios digitales ofrecen más flexibilidad y personalización, lo que permite adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante. Destacamos 4 ventajas de los medios digitales. Uno de ellos es la versatilidad, donde los contenidos pueden almacenarse en múltiples formatos y combinarse. Tenemos también la transformación, donde los medios digitales permiten transformar la información de un formato a otro, por ejemplo, convertir un texto en audio. La capacidad de marcado, que permite resaltar y modificar aspectos importantes del contenido, y la conectividad, donde claramente los medios digitales facilitan la interconexión con diferentes contenidos mediante hipervínculos y redes. Además, queremos destacar que la neurociencia ha revelado que el cerebro está compuesto de diversas redes que participan en el aprendizaje, como por ejemplo tenemos las redes de reconocimiento, que están especializadas en percibir información sensorial, como la visual, auditiva, táctil, y en darle significado. Tenemos también las redes estratégicas, que están encargadas de planificar, organizar y ejecutar tareas, y las redes afectivas, que están relacionadas con la motivación, el interés y el compromiso en el aprendizaje. Estas redes se activan de manera diferente en cada persona, lo que explica la diversidad en la forma del aprender. El DUA se apoya en esta variabilidad neurocientífica para proponer un currículum más flexible. Además, tenemos a la autora Elizondo, que explica que no hay 2 cerebros iguales. Nuestros cerebros se modifican con las experiencias que vive cada persona, con las interacciones con el ambiente. Estas experiencias son vitales y los propios aprendizajes condicionan cómo funcionarán los genes que contribuirán a la manera en que va a continuar aprendiendo ese cerebro. Este concepto lleva a romper con la idea de homogeneidad y busca un diseño universal que posibilite la presencia, la participación y el aprendizaje experto en todo el alumnado. Pero por encima de todo, nos invita a hablar de personalización del aprendizaje y de estrategias de instrucción diferenciadas. Es por esto que pensamos en el marco del DUA. El marco DUA está organizado de modo que se pueda trabajar tanto vertical como horizontalmente. Cuando hablamos de verticalmente, se organiza en torno a los 3 principios de compromiso, representación y acción y expresión, que está más relacionado con la neurociencia. Cuando hablamos horizontalmente, presenta una fila de acceso, otra de construcción y una tercera de internalización, que tiene mayor relación con la psicología cognitiva. Bueno, para terminar, queremos concluir en que la educación inclusiva y el diseño universal del aprendizaje, es decir, el DUA, son conceptos fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación plena de todos los estudiantes en el proceso educativo. El DUA se muestra como una herramienta efectiva para crear entornos de aprendizaje accesibles y flexibles que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes. La integración de los principios del DUA en la educación permite una mayor inclusión y participación de estudiantes con discapacidad, así como una mejora en la calidad de la educación en general. En este podcast, la importancia del DUA en la educación inclusiva y su potencial para mejorar la calidad en la educación para todos los estudiantes es lo que nos ha interesado destacar.
Bueno, muchas gracias.